The Archduke has inadvertently made himself a target for assassination. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy veremos a personas que cambiaron el curso de la historia con su prematura muerte. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. El zar Nicolás II de Rusia. Una cosa es perder el poder y otra muy distinta es ser terminado a tiros en un sótano junto a toda tu familia. La ejecución del zar Nicolás II no solo marcó el fin de los Romanov, sino que simbolizó la muerte de la Rusia imperial y el giro del nacimiento de la Unión Soviética. Russia died, and that moment when he was killed, Russia died too. Nicolás había llevado a Rusia a la ruina con hambrunas, guerras y revoluciones. Su muerte fue una evidencia tanto para la monarquía como para los moderados. El viejo mundo no solo había desaparecido, estaba muerto y enterrado. Once the family was in, the basement room was sealed, and Yakov Yurovsky, their chief executioner, informed them they would be executed. Nicholas could only respond with one word: "Что?" Si Nicolás hubiera vivido, algunos historiadores creen que Rusia podría haber pasado a ser una monarquía constitucional. En cambio, su muerte supuso un cambio radical en el poder mundial. Preparó el país para un siglo de gobierno totalitario y paranoia de la Guerra Fría. El Papa Gregorio XI. La muerte de Gregorio XI no solo fue el fin de un papado, sino que dividió a la Iglesia Católica en dos. Tras años de un cómodo exilio en Aviñón, trasladó la corte papal de vuelta a Roma. However, when he did finally return, he found the city of Rome to be wholly in trouble, with great turbulence and civil unrest. Esperaba restaurar el orden, pero murió antes de que su sueño se hiciera realidad. Los romanos exigían un papa italiano. Cuando lo consiguieron, los cardenales franceses eligieron al suyo. Un concilio en Pisa eligió a un tercero. Así comenzó el cisma de Occidente, múltiples cortes y un caos sagrado que duró décadas. This unusual arrangement lasted 5 more years, until the Council of Constance in 1417. Si Gregorio hubiera vivido o se hubiera quedado en Aviñón, esa división podría no haber ocurrido nunca. En cambio, su muerte rompió la ilusión de unidad y sentó las bases para la reforma. Henrietta Lacks murió de cáncer de cuello uterino en 1951 y fue enterrada en una tumba sin nombre, pero parte de ella nunca dejó de vivir. She went to Johns Hopkins for treatment because it was the only place anywhere near her that treated Black patients. Sin su consentimiento ni consentimiento, los médicos tomaron muestras de su tumor. Descubrieron que sus células podrían sobrevivir indefinidamente en laboratorio. Bautizadas como HeLa, se convirtieron en la primera línea celular humana inmortal. In response to all of his colleagues asking for them, George Guy sent them to anyone who wanted to use them for research. Su muerte impulsó silenciosamente avances médicos durante décadas: vacunas contra polio, mapeo genético, medicamentos contra el cáncer, fecundación in vitro e incluso la investigación sobre el COVID. Nadie se lo dijo nunca a su familia. Su historia, una vez que se hizo conocida, obligó a la medicina a rendir cuentas por su historial de tomar sin pedir permiso. This information was out there for so many years, and the family was not even aware of Henrietta's, that they had taken cells from Henrietta Lacks, and these cells have been used all over the world. Esto puso al descubierto décadas de violaciones de consentimiento, explotación racial y lucro a costa de los más desfavorecidos. Atila el Uno. Hay que ser muy malo para ganarse el apodo del azote de Dios. Atila no solo era malvado, era la pesadilla de los imperios. You pray to your pantheon of gods as Attila and his barbarian army approaches your city gates. There will be no escape. Durante un tiempo parecía que podría hacer lo que nadie había logrado antes, derrocar al Imperio Romano de Occidente. Entonces murió repentinamente en su noche de bodas, según se dice, de una hemorragia nasal. He simply got a nosebleed and was too drunk to wake up. Sin gloria, solo un giro del destino. A su partida, el Imperio Huno se fracturó casi de inmediato. Las tribus germánicas, antes unidas por el miedo, se volvieron unas contra otras, y el equilibrio de poder de la región se derrumbó. Algunos historiadores creen que si hubiera vivido, Roma podría haber caído antes o de otra manera. En cambio, su muerte retrasó un colapso y preparó el escenario para siglos de caos. Luis XVI. Luis XVI perdió su corona. Inmediatamente después, también perdió su cabeza. Con la caída de la guillotina, el antiguo orden mundial se hizo añicos.
Su ejecución real marcó el punto sin retorno de la Revolución Francesa. The execution of King Louis XVI was a pivotal moment in the history of France. It symbolised the end of the corrupt monarch that had been bleeding the country dry in the subsequent decades before, and the beginning of the revolution that led to democracy. Ya se habían derrocado reyes anteriormente, pero rara vez de esta manera. Juzgado, condenado y masacrado por su propio pueblo. Su muerte conmocionó a toda Europa. Los monarcas entraron en pánico, los revolucionarios celebraron y una guerra estalló en todo el continente. El mensaje era claro, el derecho divino de los reyes había muerto. Some leaders, not content with just changing the government, sought to completely transform French society. Its religion, its street names, even its calendar. Si Luis hubiera escapado o se hubiera salvado, la revolución podría haberse enfriado o desmoronado. En cambio, la cuchilla cayó y la historia entró en una nueva era. While the number of official executions was close to 17,000, that doesn't count how many people were just killed in the street by the authorities or by mobs. Then there were those who perished in the prisons where food was scarce and disease was rife. Francia vio el nacimiento de repúblicas, reinados de terror y finalmente un emperador llamado Napoleón. Ogedei Khan. Genghis Khan construyó la gran maquinaria bélica mongola. Su hijo, Ogedei, la condujo directamente al corazón del mundo conocido. The empire was too large for him to manage on his own anymore, so he divided the Mongol Empire into 3 regions. Bajo su gobierno, posiblemente los mongoles se convirtieron en la primera superpotencia mundial. Conquistaron vastas extensiones de China, arrasaron con Rusia y marcharon hacia Europa Central. Entonces, justo cuando sus ejércitos estaban en las puertas de Viena, Ogedei murió. Ogedei, having laid the foundations for a governable empire that stretched throughout Asia, died on 11 December 1241 at age 56. Según la ley mongola, los generales se retiraron para asistir a la elección de un nuevo Gran Khan. Europa se salvó, posiblemente gracias a una noche de fiesta hasta la muerte. Si Ogedei hubiera vivido unos años más, los historiadores creen que el continente entero podría haber caído. Su muerte no supuso el fin de la embestida mongola, pero frenó en seco una de las invasiones más imparables de la historia. Even though the empire lasted only a short while, the Mongols left a legacy of world domination that remains unmatched today. John F. Kennedy. Cuando John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, su muerte no solo le puso fin a una presidencia, sino que destrozó la inocencia de Estados Unidos. These scenes are at Parkland Hospital in Dallas, where President John Kennedy died. Era joven, carismático y lo consideraban un símbolo de esperanza y un futuro brillante. Su muerte, transmitida en directo por televisión, conmocionó al mundo y sumió a Estados Unidos en una década de agitación. Today, in this moment of new resolve, I would say to all my fellow Americans, let us continue. La guerra de Vietnam se intensificó bajo el sucesor. Los avances en materia de derechos civiles se encontraron con una resistencia más complicada. La confianza de la ciudadanía en el gobierno comenzó a deteriorarse. Algunos historiadores sostienen que si Kennedy hubiera vivido, podría haber retirado las tropas de Vietnam o incluso impulsado con más fuerza los derechos civiles. Today we are committed to a worldwide struggle to promote and protect the rights of all who wish to be free. En cambio, su asesinato lo convirtió en una leyenda y cambió para siempre la trayectoria política estadounidense. Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin fue un guerrero que eligió la paz, lo pagó con su vida. Enough of blood and tears. Enough. Como primer ministro de Israel, firmó los acuerdos de paz de Oslo. Y su historia al darle la mano a su enemigo de toda la vida, Yasser Arafat. Juntos trazaron un frágil camino hacia la paz de 2 estados. Pero, en 1995, un extremista judío lo asesinó en una manifestación por la paz. At 2 o'clock this afternoon, the city of Jerusalem ground to a halt. La bala no solo mató al hombre, sino que posiblemente acabó con toda la esperanza de una resolución pacífica a décadas de conflicto. La muerte de Rabin terminó con el impulso hacia la paz, profundizó la desconfianza y endureció las divisiones que aún definen la región. Muchos creen que era el único líder con la credibilidad y la entereza necesarias para lograr avances reales.
Su asesinato cerró una puerta que no se ha vuelto a abrir. When this war someday ends, perhaps a new generation of leaders will look back at this moment, recognize how close peace felt, and be inspired by some of Rabin's last words. In every central square of every city, scream out and cheer, only for peace. No Dinh Siem. No Dinh Siem fue el rostro de Vietnam del Sur hasta que Estados Unidos decidió que era un problema que requería una solución permanente. Su gobierno fue brutal y paranoico, pero durante su tiempo su puño de hierro mantuvo a raya el caos. Todo eso terminó en 1963, cuando un golpe de estado aprobado por Estados Unidos lo dejó muerto en la parte trasera de un vehículo blindado. Su muerte abrió una brecha en el régimen. To kill or to subdue is easy. But what will happen afterwards? Lo que siguió fue un carrusel de líderes débiles y un número cada vez mayor de soldados estadounidenses sobre el terreno. Algunos historiadores sostienen que Dinh, por muy imperfecto que fuera, era la última oportunidad para la estabilidad. En cambio, su caída contribuyó a convertir un conflicto latente en una guerra definitiva. Today, for good or ill, new men will write the history of South Vietnam. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. predicó la no violencia en un mundo empañado en hacer lo contrario. This will be the day when all of God's children be able to sing with new meaning, my country tears of thee. Sweet land of liberty of thee I sing. Cuando fue asesinado en Memphis, la conmoción sacudió a Estados Unidos como un rayo. Las ciudades ardieron, el dolor se convirtió en ira y cualquier ilusión de armonía racial se derrumbó de la noche a la mañana. The city was a mess. It was a mess for those, 5 to 8 days. King había sido una fuerza estabilizadora en el movimiento por los derechos civiles, su brújula moral. Sin él, el movimiento se fragmentó y las voces más radicales tomaron el liderazgo. Algunos sostienen que si hubiera vivido la lucha por la justicia económica y la solidaridad multirracial, podrían haber ganado terreno. En cambio, su muerte dejó un vacío que aún se siente hoy en día. Décadas más tarde, muchos estadounidenses siguen anhelando desesperadamente una visión moral de un futuro pacífico y próspero. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! El archiduque Francisco Fernando de Austria. No es del todo exacto calificar el asesinato del archiduque Francisco Fernando como el único catalizador de la Primera Guerra Mundial. Archduke Franz Ferdinand, heir to the throne of the Austro-Hungarian Empire. Today, he will be assassinated. This is the spark which will ignite the First World War. Dicho esto, quizás sea satisfactorio describirlo como la chispa que ayudó a encender el fuego, pues llevó las tensiones políticas al límite. El archiduque de Austria y su esposa fueron asesinados a tiros en Sarajevo por Gavrilo Princip, un estudiante serbio-bosnio. Este crimen se produjo tras un intento fallido de atentado con bomba contra la comitiva de Fernando. At the last moment, the Archduke sees the bomb coming and raises his arm to protect his beloved wife. The driver accelerates and the grenade bounces off the back of the car. Princip no actuó solo, sino que formaba parte del grupo separatista Young Bosnia, que contaba con el apoyo de la organización secreta serbia Mano Negra. La Primera Guerra Mundial se cernía sobre el mundo al momento de la muerte de Fernando, pero este acontecimiento estableció de manera efectiva su inevitabilidad. Just 6 weeks after a man was killed by a single bullet, the alliances were triggered. Germany invaded France, and the First World War had begun. Abraham Lincoln. El actor John Wilkes Booth asesinó al presidente estadounidense Abraham Lincoln durante una obra de teatro en el Teatro Ford. For Lincoln, finally, this punishing war has come to an end, and he's able to feel a sense of the country is going to go forward. I've done my part as a leader. And he only has 5 days to appreciate that before he's killed. También son interesantes las consecuencias del crimen, concretamente durante la presidencia posterior de Andrew Johnson. El antes vicepresidente no cumplió con los planes de Lincoln para la reconstrucción del sur tras la guerra, debido a su deseo de ayudar a los conservadores blancos ricos. Johnson implements a plan of reconstruction which puts control of the southern states back into the hands of the white population. El innegable racismo de Johnson finalmente condujo a una era de reconstrucción llena de oportunistas del norte y de una sensación generalizada de fracaso.
Su implacable conflicto con el Congreso lo llevó a convertirse en el primer presidente estadounidense en ser sometido a juicio público, lo que sentó los precedentes de una mayor influencia del Congreso en la política estadounidense. Finally, the bad blood spilled over. The president was impeached and escaped removal from office by just one vote. Julio César. La historia de Roma se remonta a la antigüedad, con el establecimiento de la monarquía romana alrededor del 753 a.C. The most powerful man Rome has ever seen. It's time to make it official. Long-serving senators might not take well to it. Even Sulla was careful with them, not to make them feel disrespected. I'll do nothing. They owe me their lives. La muerte de Julio César, por su parte, significó el inicio de una caótica guerra civil, la desaparición de la República Romana y el auge de un imperio. El 15 de marzo, fecha conocida popularmente como los Idus de marzo, conmemora el asesinato de César a manos de los senadores romanos. Once the deed was done, the conspirators turned out to have no forward plan. What they got was civil war, which ended up producing one-man rule, emperors. Fue la culminación de una gran e infame conspiración en la que participaron más de 50 funcionarios públicos de Roma, entre ellos el compatriota de César, Marco Junio Bruto. La reputación de Bruto es ahora controversial. Mientras que algunos lo consideran uno de los mayores traidores de la historia, otros piensan que sus acciones fueron heroicas y que tuvo una postura valiente contra la falta de responsabilidad política del César. Saddam Hussein. La guerra entre Irán e Irak se libró, en parte, para evitar que la influencia post-revolucionaria de Irán se infiltrara en el gobierno suní-basista del presidente iraquí Saddam Hussein. Along with the United States, much of the Arab world sided with Iraq in a war that had no winner. Durante este sangriento conflicto, Saddam se mantuvo en el poder con el apoyo silencioso de Estados Unidos a sus esfuerzos bélicos. Sin embargo, su invasión de Kuwait en 1990 provocó un enfrentamiento directo con el ejército estadounidense durante la Guerra del Golfo. Tras el 11S, la presión estadounidense sobre Saddam aumentó, lo que terminó en la invasión de Irak y la caída de su régimen. Posteriormente fue condenado por crímenes contra la humanidad y ejecutado en 2006. The verdict was predictable. Saddam was found guilty and sentenced to death by hanging. Este acontecimiento finalmente abrió las puertas a la influencia iraní y a las filosofías teocráticas mencionadas anteriormente, que se extendieron no solo por Irak, sino también por gran parte del Medio Oriente. Mahatma Gandhi. Las secuelas del asesinato de Mahatma Gandhi fueron una ironía cruel en contraste con su mensaje de no violencia. El 30 de enero de 1948 fue asesinado por Nathuram Godse, que se dirigía a una reunión de oración. He took 3 steps, bowed before Mahatma Gandhi, and he shot him point blank, 3 bullets. Godse era un nacionalista hindú que se oponía a la postura compasiva de Gandhi con los ciudadanos musulmanes desplazados tras el colonialismo británico en la India. Tras su muerte, hubo manifestaciones públicas de duelo que se contrapusieron a violentos disturbios en zonas como Bombay. Despite his efforts, violence between Hindus and Muslims continued, and despite his efforts, India was fractured in two. La desaparición de Gandhi planteó para siempre la pregunta de qué camino habría tomado el Pakistán actual si se hubiera permitido que su ética pacífica continuara mientras la India navegaba por el panorama político tras el Raj británico. Alejandro Magno. Es difícil saber con exactitud cuán vasto habría sido el imperio de Alejandro Magno si no hubiera sucumbido ante la fiebre con solo 32 años. He contracted a fever, possibly malaria, and on the 10th of June, 323 BC, after a night of heavy drinking, Alexander died. He was a month short of his 33rd birthday. Sin embargo, lo que sí se sabe es que la falta de previsión de Alejandro con respecto a su línea de sucesión provocó caos, guerra y agitación. Hoy en día, nuestro concepto geográfico de este contra oeste se le atribuye en gran medida a la fractura del imperio de Alejandro, que se extendía aproximadamente a 5 millones de kilómetros. His conquests had opened the East to a flood of Western and Greek influence, and the contact between cultures was to have a lasting effect on European and Asian civilization.
No obstante, la muerte de Alejandro terminó por demostrar que su control sobre el imperio era, en el mejor de los casos, frágil. No tardaron en estallar rebeliones por el control de ese frágil castillo de naipes. After his death, that legend became an inspiration to many who dreamed, but ultimately failed to follow where he had led. Moctezuma II. Los días del Imperio Mexica estaban contados tras la muerte de Moctezuma II el 30 de junio de 1520. Over the course of 2 years, a single ruthless man was able to forge an alliance which destroyed the gorgeous city, rooted out its ancient religion, and created a new realm for his king. La forma en que murió el emperador Otlatoani ha sido objeto de controversia, aunque la mayoría coincide en que fue lapidado por su propio pueblo tras el fracaso de las negociaciones con el conquistador español Hernán Cortés. Perhaps even before Moctezuma was able to get a word out, stones, arrows and darts began to fly at him. Otros creen que fue el propio Cortés quien lo hizo, aunque eso sigue siendo una incógnita. Lo que es seguro es que los conquistadores apenas escaparon con vida tras tierras mexicas y luego regresaron para vengarse. La guerra de Cortés terminó con la ciudad de Tenochtitlan y estableció las bases para nuevos esfuerzos coloniales europeos en el Nuevo Mundo. The situation that existed in the final siege of Tenochtitlan was very different. And surely the Aztecs who were fighting must have realized that. They must have seen that it signaled the end of their empire. Mohammad Reza Pahlavi. Es muy probable que el panorama cultural de Irán actual fuera radicalmente diferente si la revolución iraní no hubiera ocurrido en 1979. Daily, it has become more difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran and still see his monarchy surviving. The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less than that. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, defendía una ideología política conocida como la Gran Civilización, según la cual Irán se convertiría en una superpotencia mundial con condiciones socioeconómicas ideales para su pueblo. I think that our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among the 5 most prosperous countries of the world. Su reinado también se caracterizó por el hecho de que la cultura iraní hizo eco en gran medida de las tendencias occidentales en materia de moda y música, en lugar de imponer el fundamentalismo islámico. Tras la revolución, Pahlavi se vio obligado a exiliarse y la trayectoria cultural de Irán se orientó hacia una teocracia clerical bajo el liderazgo del ayatolá Khomeini. During his 10-year reign, he implemented his ideas of an Islamic revolution with uncompromising vigor and turned Iran into a theocracy. El Shah, por su parte, murió en el exilio el 27 de julio de 1980. Vladimir Lenin. Pocas figuras del ámbito sociopolítico de la antigua Unión Soviética son tan polarizantes y controversiales como Vladimir Lenin. Su administración llegó al poder mediante la Revolución de Octubre de 1917, al derrocar al zar ruso Nicolás II. Este golpe armado permitió que la política comunista leninista marcara el rumbo político de la Unión Soviética durante décadas. Sin embargo, fue la muerte de Lenin en 1924 la que creó una oportunidad para el cambio. Un vacío que permitió el surgimiento de la dictadura de Joseph Stalin. Algunos historiadores sostienen que ambos fueron dictadores, aunque de diferentes maneras. En cualquier caso, el legado de turbulencias políticas de Rusia se recrudeció tras la muerte de Lenin. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Jesús de Nazaret. El cristianismo es la religión más grande del mundo, con alrededor de 1/3 de la población mundial adheridos a sus principios básicos, en cuyo centro se encuentra la figura de Jesucristo. Su vida, muerte y resurrección profetizadas son el fundamento de toda una fe. The most famous death in history is the death of Jesus of Nazareth. 2,000 years ago, in 1st century Jerusalem, he was crucified by the Romans. Para los creyentes, la Biblia cristiana describe su vida, mientras que las pruebas históricas y arqueológicas nos ofrecen una visión contextual para quienes se encuentran fuera de su esfera de influencia religiosa. The crucifixion of Jesus came to have an immense political significance on a much grander scale, in that his followers founded a new religion.
Es justo señalar que todas las culturas religiosas del mundo poseen sus propias mitologías importantes. Sin embargo, la inmensidad del impacto de Jesucristo en el mundo todavía se siente mucho más allá de los relatos bíblicos de su muerte. What does this mean? That the one that we had all of these expectations about has been crucified. How do we deal with this? Not merely the end of this life, but the shameful end of this life. ¿Conoces alguna muerte que haya sido un punto de inflexión crucial en la historia de la humanidad? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.